Saludos a todos y bienvenidos a TVO Ecuador, Caro, y entramos directo y de lleno a la realidad y a la actualidad, porque hay algo que buena parte del Ecuador se estuvo preguntando hoy desde la hora del almuerzo hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Y esta pregunta atravesó comercios, industrias, viviendas. Fue la siguiente: ¿vuelven los apagones en el Ecuador? ¿Por qué se produjo, Caro, la pregunta? Marti, alrededor del mediodía el Ministerio de Energía emitió un comunicado que decía que iba a haber ciertas restricciones de electricidad desde las 4 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde, pero no dijo en qué zonas del país iba esto a ocurrir. Solamente dio una escueta explicación de que se trataba del mantenimiento del sistema de generación eléctrica que se tiene con Colombia y que ese mantenimiento iba a provocar justamente que existiera como una especie de desconexión del sistema en ese horario, de 4 a 5:30 de la tarde, pero sin decir nada más. Claro, y toda la incertidumbre que eso generó después de vino en que se convocara una rueda de prensa a las 4 de la tarde, hora en la que supuestamente iba a empezar este apagón, que no sabíamos dónde se iba a producir tampoco, en qué sectores del país. Y ahí aclaró el ministerio que, bueno, se daba marcha atrás con lo dicho, que no iba a haber apagones a nivel nacional ni en territorios distintos del Ecuador, porque se había solucionado este tema con la línea de transmisión que viene del sur de Colombia. Pero lo cierto, Caro, es que hay muchísima tela que cortar detrás de esto y distintas circunstancias y situaciones alrededor de lo que ocurre con la luz. Y algunas de ellas están en este clip. Revíselo. Todas las quebradas se han secado. Estas son las dos quebradas más grandes, la de Gula y de la Chanchan que tenemos más allá, son las que todavía mantienen con algo de caudal, el resto está seco. Estamos justamente parados sobre el dique, o sea, esto en una temporada normal no podríamos estar aquí parados. Imposible, está lleno de agua, no se puede llegar. El consumo de energía eléctrica en Guayaquil, de un mínimo de 500 kilovatios, pasó a 840. Y la temperatura en Guayaquil ha llegado hasta los 34 grados. Estamos en septiembre y no ventea pero poco. Es un calor seco, caluroso. Por eso hay que usar el aire. Nos toca. Este antes lo prendía. Sí, abastecía. Algo que me llama la atención, acá usted lo tiene en 21 grados. ¿Siempre lo tiene aquí o a veces baja la temperatura para que refresque más? Baja un poco la temperatura, sí. Me toca bajar a veces a 16 porque el calor de mediodía es terrible, es insoportable. Si no pongo a esa temperatura, los pacientes se van a sentir mal, no van a estar a gusto, se me van a ir. Lo que me toca es pagar, no queda en estas épocas sino pagar un poco más. Aunque no lo creas, hace 2 días, hasta el sábado almorcé afuera. Ayer lunes y hoy me toca aquí porque no, los restaurantes no tienen aire acondicionado y es morirse de calor. ¿Le cortaron la luz del día de ayer? Sí, nos cortaron. ¿De qué hora a qué hora? A ver, yo llegué a mi casa a las 3:30, hasta las 6:30 de la tarde. Venía y se iba y tenemos miedo que se nos dañen las refris, la cocina. ¿A usted le avisaron que le iban a cortar? No, nunca avisan. Ya. Siempre se va y nunca avisan. Bueno, lo que acaban de ver en resumidas cuentas es un recuento de situaciones que les hemos venido relatando en este espacio y otras que se están produciendo ahora. Por un lado está el tema del estiaje. Desde Cuenca, Tania ha llevado también un registro de esto a lo largo de las últimas semanas en TV Ecuador. Se produce tradicionalmente entre octubre y noviembre en el país. En esta ocasión ha sido bastante más agudo y eso ha provocado que aquellos lugares donde se trata el agua, por supuesto para proveer el servicio a la población, no tengan el agua suficiente. Ha habido cortes de agua y por otro lado que las hidroeléctricas que generan nuestra energía tampoco tengan el agua suficiente para hacerlo. Tania está en uno de los ríos que provee a una de esas centrales, estamos hablando de Pauta, y en un ratito nada más ella desde el lugar de captación del agua nos va a contar cómo está el panorama. La otra cara de este estiaje, Martina, también es el calor extremo. Existe de hecho actualmente una alerta del INAMI en este momento por una ola de calor en algunas regiones, sobre todo en la Amazonía y por ejemplo aquí en Guayas, donde las temperaturas podrán alcanzar hasta más de 35 grados centígrados. Y bueno, justamente ahí tú estás, Ricardo, un poco para hablar, porque lo que está provocando este calor es justamente un disparo en el consumo de la energía eléctrica, pero más adelante también vamos a ir contigo.
Disparo en el consumo mientras estamos en época de estiaje, ya te lo dijimos antes, de baja generación, estamos importando energía de Colombia y todo esto deviene en que hoy recibimos este anuncio que termina siendo un no anuncio, pero la realidad, Bernie, es que ayer ya empezaron algunos cortes de luz en la ciudad de Quito y tú estás en uno de los sectores que sufrió esos cortes. Con los tres vamos a estar hablando y entrando de lleno en esta situación. Arranquemos con Tania, Caro. Con Tania, contigo, porque mira, justamente tú estás en el río Tomebamba, que es uno de los caudales que alimenta también la hidroeléctrica de Paute, y tú nos vas a explicar y queremos verlo, porque esta hidroeléctrica Paute y también Coca-Cola Sinclair abastece con el 50% más o menos de energía a todo el país. Entonces, quiero que tú nos muestres cómo está en este momento el caudal de este río. Hola Marti, Caro, claro que sí. Mira, quiero que solo observes esto. Con el caudal normal del río solo me vería en la cabeza. No podría yo estar aquí parada, solo se me vería en la cabeza, porque el día de hoy Etapa ha dado nuevamente su reporte y los caudales están sumamente bajos. El del Tomebamba, que es nuestro río principal acá en la ciudad de Cuenca, está bastante bajo, y quiero conversar por acá con uno de los técnicos de Etapa, justamente, que han llevado monitoreando y nos cuenta que esto es atípico. Esta es una situación atípica que estamos viviendo, se le atribuye al tema del cambio climático, pero más allá de eso quiero que nos cuente, Rigoberto, la función. Usted nos decía, nuestros ríos tienen una función muy importante, son tres específicamente, una de ellas tiene que ver con abastecer para las hidroeléctricas. Correcto, nos encontramos en el río Tomebamba, uno de los 4 principales ríos de la ciudad de Cuenca y uno de los afluentes del río Paute. En la cuenca del río Paute justamente esta agua se aprovecha para varios fines, desde la captación para consumo humano, captación para producción agrícola y en la parte baja la reserva para lo que es la generación hidroeléctrica. Entonces es una de las cuencas de mayor importancia regional debido a la productividad y a los servicios que brinda a la ciudadanía. Bueno, nos contaba usted también, Rigoberto, que este tema tiene ya un histórico. Este mes de septiembre ha sido uno de los meses más secos a lo largo de los años. Correcto, es uno de los meses más secos y el INAMI justamente ha sacado un reporte que desde el año 77 este es el quinto mes más seco de lo que va de los registros históricos. De igual manera, en la red hidrometeorológica de la Subgerencia de Gestión Ambiental de Etapa hemos podido definir que es uno de los meses en los que ha llovido por debajo del promedio. Esto es causante de lo que pueden ver ahora, que son caudales bajos en los ríos, caudales que están alrededor de 1 metro cúbico por segundo en los 4 ríos, excepto en el río Machangar, en donde las reservas permiten tener caudales de alrededor de 3 metros cúbicos por segundo. Tania, nosotros bueno, vemos y a ese pesar río de la fuerte lluvia, sí. Ajá. Tania, nosotros vemos ese río que está, y quienes conocemos Cuenca podemos creer que es parte del paisaje, pero en realidad es un río importante que alimenta justamente el caudal que va hasta Paute y hasta la hidroeléctrica, que hace pocos minutos apenas lo acaban de ver también en nuestras imágenes de archivo. Yo quiero que seas un poco más gráfica, porque tú me dices, ahora mismo este río en una época normal, si no estuviera en este estiaje agudo, llegaría hasta tu cabeza, es decir, más o menos puedes caminar, puedes decirme hasta dónde llegaría el caudal de ese río. Tú no podrías estar donde estás en este momento. Claro, claro que sí. Vamos a indicarles por acá para que ustedes puedan ver. El caudal llega casi hasta los árboles, hasta esos árboles que ustedes ven allá. O sea, a ver, camina, Tania, el caudal siempre sube muchísimo. Vamos a verlo por acá para que ustedes puedan ver. Esta parte que yo estoy caminando aquí, esta parte siempre está llena y llega más o menos hasta acá, hasta esta parte de acá, esta parte alta que está acá. Oh, vaya. Entonces, todo eso que hemos estado mostrando está seco. El caudal está por debajo de lo normal, ha logrado estar en bajo porque estaba en muy bajo la semana pasada, pero la fuerte lluvia que tuvimos la semana pasada, pues un poco ayudó con esto y es lo que estamos viviendo. Y esto también, usted nos decía también, pues Rigoberto, esto afecta a la producción más abajo, donde se capta el agua para la hidroeléctrica. Correctamente, esto afecta inicialmente en la parte alta donde se capta para consumo humano y obviamente altera o afecta las reservas que se tienen para la generación hidroeléctrica en los diferentes embalses de la parte baja de la cuenca del río Paute. Gracias, Tania. Eso es, gracias, chicas, lo que les podemos contar desde acá. Perfecto. Muchas gracias, les pido que se queden ahí porque queremos y es importante seguir viendo esa imagen, ¿no? De cómo está en este momento el río Tomebamba. Hablamos de
la captación de las hidroeléctricas con este estiaje es muy difícil que tengan el caudal suficiente o la cantidad de agua necesaria para generar lo que hacen, ¿no? Energía. Y Ricardo, todo esto pasa en un momento en el que el INAMI dice que hasta el 7 de octubre acá va a haber calor extremo en el país, principalmente en la Amazonía, en los ríos y en Guayas, donde estás tú, y por supuesto el consumo se multiplica, sobre todo de aire acondicionado, en comercios, en viviendas con tremendo calor. Sí, correcto. ¿Qué tal, Carolina, Marti? Qué gusto escucharlas. Bueno, previamente hicimos un recorrido y, Marti, lo que me pude dar cuenta es que en todas las casas, oficinas, el aire acondicionado era indispensable. Pero aquí viene, creo que la otra pregunta, porque estoy en un restaurante con Denis, que es el encargado. ¿Hay alguna forma, Denis, porque acá me doy cuenta que en la parte de arriba hay un aire acondicionado muy grande y allá hay uno más pequeño, pero ¿los dos los tienes prendidos o hay alguna forma quizás de tener un ahorro? Porque sabemos que ahora con el calor todo está prendido. Bueno, realmente prendo por ahora un solo aire para poder economizar un poco el tema de luz. Ese aire que está en la parte que lo acaba de enfocar él es un aire inverter, de la cual es un aire pequeño de 18.000 BTU. Me permite ahorrar, porque el aire que enfocaste, ese es de 36.000 BTU y es un aire demasiado fuerte, y entonces como estamos en una situación de que hay que economizar, entonces realmente uso el aire más pequeño. Sí, las escucho, chicas. Ahí él habló de un punto clave, ¿no? Economizar. No solamente estamos en un contexto económico difícil, sino que también sabemos que producto de este mayor consumo energético, en Guayaquil ya mucha gente se está quejando de las facturas altísimas de luz que le han llegado. ¿Le ha pasado que debido a eso ha tenido que pagar muchísimo más en esas cuentas mensualmente? Quizás estos últimos meses la planilla de luz ha subido mucho más, ¿estás pagando más que antes? Sí, subió un poco, pero tuve que hacer el tema como te explicaba, para poder economizar, pues instalar otro aire y poder bajar la planilla de luz. Sí. Ahora, chicas, algo que les quiero mostrar, venga para acá, Denis, porque se habló por creo que casi todo el día sobre apagones que iban a existir. Acá, Denis, no sabía que iban a existir algunos apagones en una franja horaria. Y es lo que me dice, es que si hubieran existido apagones, esto quizás se hubiera dañado. Quiero que me ayudes a enfocar, por favor, José. Él es un restaurante y utiliza mucho lo que es carne, pollo. ¿Se hubiera dañado esto? Claro. Por los temas de los apagones, aparte de eso, si realmente usáramos el tema de los reguladores de luz, también se quemarían, tanto porque a lo que regresa la luz viene con mayor fuerza y entonces eso quema el transformador y quemaría el equipo. Entonces sí nos perjudicaría bastante para nosotros los que somos emprendedores en nuestros negocios con el tema de los apagones de luz. Sí, muchas gracias, Denis. Permiso. Y para terminar, chicas, bueno, también quiero mostrarles esto. Estoy en el sector de La Alborada, donde es un sector muy comercial. Por ejemplo, miren, al frente tenemos un local de comidas, hay una panadería, una tienda de barrio. ¿Se imaginan ustedes si quizás hubiera existido estos apagones, que hubiera pasado con estos locales? No, se hubiera dañado los postres, lácteos, entre otras cosas más. Y Ricky, ahí, Caro, bueno, esta tarde me decía algo que es clave, ¿no? Esos son los sectores que realmente se verían afectados gravemente en su actividad económica, porque realmente las grandes industrias tienen su planta de generación eléctrica, con lo cual, bueno, podrían paliar un poquito ese efecto. Importantísimo lo que nos has mostrado, importantísimo también saber, Caro, que a pesar de la ola de calor, en realidad así no la denominó el INAMI, así que no se quede con esa frase, pero del calor extremo que estamos viviendo, año tras año incrementa el consumo energético en 500 megavatios hora en el Ecuador, y no nos hemos preparado, ¿no?, para ese desafío. Ahora se suma este calor. Y bueno, justamente, dado todo esto que le hemos contado, el estiaje, un mayor consumo de electricidad, que a propósito también Martín, esta rueda de prensa del que le estábamos comentando hace un momento, del Ministerio de Energía, ha dicho que va a emprender una campaña para que la gente pueda tomar conciencia del ahorro de electricidad, pero sin embargo el fantasma de los apagones llegó ayer en Quito. Bernie, tú estás justamente en uno de esos sectores donde se fue la luz inesperadamente. Así es, Caro, estoy justamente en el sector de Monteserrín. Voy a decirles otros sectores de Quito que ayer sufrieron cortes de energía eléctrica en algún momento de la tarde, más o menos entre las 2 y 6 y media de la tarde. Estos son Turubamba, El Betiario, El Batán, La Florida, la zona del antiguo aeropuerto, Chimbacalle, Calderón, Zavala, La Gasca. Ahí se han registrado también cortes eléctricos del día de ayer, y bueno, estamos justamente en un conjunto que queda acá en Monteserrín, a donde que a los vecinos se les fue el día de ayer la luz. Vamos a averiguar más o menos de qué hora a qué hora, pero sí, tú decías,
sin previo aviso. Ellos empezaron a dar cuenta al llegar a su casa porque, como ustedes pueden ver, esta es una puerta eléctrica, ¿no? Y al estar afuera no podían abrir la puerta, tuvieron que parquear afuera los automóviles para poder ingresar. Y bueno, vamos a conversar con nuestro amigo Joaquín. Martí, tú decías algo muy importante, ¿no? Ricardo nos mostraba hace un momento las industrias de restaurantes, de pastelería, de cárnicos que sin luz pueden afectarse, pero acá también tenemos el caso de un estudiante que justamente lo ven ahora, ¿no? Él estudia Derecho a distancia a esta hora y pues ayer también se vio limitado, ¿no? Cuéntanos un poquito, Joaquín, ¿qué estudias primero? Estudio Derecho. Perfecto, estudias Derecho. Tú me decías ayer, a partir de cierta hora yo ya no tenía luz y toda la tarde no pude vencer con nada de mis deberes, de mis tareas, de lo que tenía que hacer antes de conectarme a clases. Sí, ayer más o menos a partir de las 2:30, 3 de la tarde no pude realizar ningún tipo de tarea, ya que no tenía conexión a la plataforma que me indicaba las tareas que tenía que hacer. Claro, cuéntanos un poco, más o menos de qué hora no tuviste luz y pues qué pudiste hacer en ese tiempo, ¿no? Ahora que no solamente para estudiar, sino pues para, como tú dices, conectarte a clases, hacer tus tareas, estar en comunicación constante es elemental tener algo de luz. ¿Qué pudiste hacer? ¿Qué hiciste en ese momento? Por suerte estaba junto a mi amigo, entonces comenzamos a leer algunas lecturas que tenemos pues en libros y gracias a eso pudimos sacar algunos resúmenes, pero en sí teníamos que hacer una tarea que no pudimos hacerla hasta que nos volvió la luz. Martí, te escucho. No, que me parece súper interesante que nos cuentes lo que le pasó a Joaquín, porque hoy cuando se empezaron a anunciar estos posibles cortes, ¿no? A mí me escribió, por ejemplo, mi hermana. Mi hermana trabaja a distancia. Hay mucha gente en Ecuador que trabaja para compañías extranjeras a distancia y me decía, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo cómo conectarme y tengo reuniones y tengo que generar. ¿Cómo les explico a los gringos que nadie me avisó hasta este momento que me iba a quedar sin energía? Pero quiero volver a lo que ocurrió con Joaquín y con su casa ayer. Tú estás en un complejo privado donde se han puesto también una puerta, intuyo yo, por motivos de seguridad. ¿A qué hora volvió la luz y cómo manejaron ese tema? Porque entiendo que cuando hay oscuridad también puede haber algo de temor con la situación como está. Sí, bueno, excelente pregunta. Nos pregunta Martina desde estudio, ¿no? ¿A qué hora regresó la luz? Y también, ¿a qué se expusieron? Tomando en cuenta si esto ya fue muy tarde, el hecho de que la oscuridad. Nosotros veíamos, antes de entrar a la urbanización, veíamos que prácticamente no había tampoco mucha iluminación en la calle. Sí, justamente la luz regresó aproximadamente a las 5:30 de la tarde, pero solo regresó de los focos en sí, digamos, conexiones inalámbricas no podían establecerse como el Wi-Fi. Entonces, aproximadamente a las 6 recién como que pudimos retomar nuestra vida cotidiana. Por suerte todavía había luz, entonces no necesitamos de velas o de fuego para poder como que ver. Pero bueno, justo lo que acaba de decir, ¿no? Yo recuerdo en otros momentos de nuestras vidas justamente prender las velitas para de alguna manera abastecernos de algo de luz y poder avanzar con nuestras tareas. Muchas gracias. Bueno, un corto periodo, Caro, por suerte no todavía cuando había caído la luz, pero bueno, ya en realidad ayer ya se dieron cortes, este es uno de los lugares y Bernie nos nombró otros. Sí, totalmente. Martí, y quiero invitar a la gente a que pueda ir también a nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, porque de hecho nosotros hemos hablado mucho tiempo de todo lo que está pasando, el desabastecimiento, el racionamiento de agua, el calor extremo que está pasando y bueno, pues mire, creo que podemos hilar ahora mismo todo lo que está ocurriendo en este día tan crucial que ha sido un anuncio que bueno, que se han echado para atrás de un posible apagón, pero que tenemos que estar muy alertas también de nuestro consumo de energía eléctrica. Momento de hacer una pausa, Martí.